a la señora Carmen Espinosa Muñante, ella es de Perú, quien es posgrado en especialización en manejo positivo y psicología de la felicidad, es posgrado en terrorismo, tiene maestría en psicología organizacional y máster en prevención de riesgos profesionales, quien actualmente es presidente de la Asociación Peruana de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. El día de hoy nos presentará la ponencia denominada Análisis sobre el impacto en la salud mental post-pandemia, cómo evitar desde la seguridad y la salud la próxima pandemia. Bienvenida, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme a este seminario internacional que ustedes están organizando. Sé que es un trabajo enorme lo que están trabajando. He tenido la oportunidad de escuchar al último conferencista y realmente hay un trabajo enorme que realizar desde el punto de vista de la seguridad y la salud. Muchas gracias, Priscila. Así que voy a dar paso, voy a compartir mi pantalla. Este tema, ¿por qué lo estoy presentando? Hay una necesidad importante de trabajar la parte mental, sobre todo a raíz de esta última pandemia que hemos tenido. Y la salud mental a todos nos debe de importar y nos debe también de comprometer. Es un tema que es muy sensible, porque no solamente estamos hablando de la mente de los que trabajan dentro del campo laboral, sino de la mente de las personas que estamos dentro de una sociedad. Y que en ese aspecto, dentro de lo que es el campo de la sociedad, también influye dentro del campo laboral porque somos parte de un sistema. Y la seguridad y salud es importante. A raíz de que, aquí quiero hacerle un comentario. ¿Qué cambió en nuestra mente desde marzo del 2020? Si nosotros comenzamos a pensar qué cambió, ¿cuál fue nuestra primera imagen que nosotros observamos cuando se desarrolló este tema de lo que es la seguridad y la salud? Y sobre todo lo que es el tema de lo que fue la pandemia. Casi todos los países en América, a nivel mundial, se podría decir, la Organización Mundial de la Salud nombró que a partir del 13 de marzo, me parece que fue, del 2020, que teníamos todos que estar que había una nueva pandemia, que este virus era muy, muy complicado, muy contagioso, y que nosotros observamos obviamente esto, ¿no? Desde China, que eran las primeras imágenes que nos venían desde los medios de comunicación, una persona totalmente, digamos, arropada con todos los productos o elementos de protección personal que se trabajaba desde un punto de vista de seguridad o de bioseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué cambió en nuestra mente? ¿Cómo veíamos antes lo que era la seguridad y la salud? ¿Y qué produjo, qué acción en la parte mental produjo esta situación? Porque a partir de aquí es que nuestra salud mental, nosotros vamos a tener que tomar acciones para poder mejorarla, ¿no? Así que, por otro lado, ¿qué nos trae a la mente la palabra lockdown? Lockdown significa cuarentena. ¿Qué nos trae a la mente la palabra COVID-19 o COVID-19? A muchas personas, en una serie de encuestas que se ha realizado a nivel mundial, a nivel de hospitales, a nivel de centros de salud mental, a nivel de organizaciones, lo que le trae a la mente estas dos palabras es como quedarme en casa y como un miedo, ¿no? Un miedo a volver a repetir una situación que para todos nos afectó psicológicamente. Y esta imagen, ¿qué nos trae a la mente? Hay muchos países aún en Sudamérica que siguen usando la mascarilla. Yo vivo en Irlanda, anteriormente estuve viviendo en España. Desde que se abrió la ciudad de Madrid, sobre todo en el 2020, en junio de 2020, no hemos tenido la obligatoriedad, se podría decir, de usar una mascarilla, cosa muy distinta de lo que uno observa en los medios de comunicación. Y es una cosa que a mí me llama la atención, porque sobre todo aquí, en estos países, la libertad de poder tú respirar el aire es fundamental, por un lado. Y por otro lado, que las empresas no obligan, o no te preguntan, o no te consultan
si es que tú estás recibiendo vacuna. Es una decisión personal. Si los medios de comunicación lo dicen y si hay una sugerencia de parte del gobierno, pero no es una imposición que se ha realizado o se ha visto en otros países como Alemania, Francia, Italia y Austria. Países que tuvieron problemas con la comunidad, con su sociedad, porque fueron muy drásticos en imponer medidas que no necesariamente fueron preventivas, porque esta máscara que es quirúrgica y que todos los que trabajamos en seguridad y salud conocemos que esto no es una máscara que protege. O sea, si nos dejamos y entramos en la ciencia, nos damos cuenta que efectivamente el SARS-CoV-2 es un virus muy pequeño, efectivamente, pero que obviamente la mascarilla no protege. Pero nosotros ya estamos incorporados con esto. Así que esto ya forma parte de ciertos sectores en nuestra sociedad que yo lo observo con mayor, digamos, se podría decir, ímpetu en la sociedad peruana y también en la sociedad de Chile. Yo me podría preguntar si esto también tiene que ver mucho con la parte política. ¿Qué dicen los políticos para poder mantener estas imposiciones que hasta el momento no se ha demostrado la seguridad y eficacia de las mascarillas? Es decir, nosotros los que trabajamos en seguridad y salud sabemos los tipos de mascarillas y qué tipo de mascarilla es importante para las determinadas enfermedades profesionales. Pero esta mascarilla, o lo que se usa, he tenido importantes videos que por temas de tiempo no lo he podido aquí compartir, pero la gente usa cualquier cosa para protegerse, pero ¿protegerse de qué? ¿Del miedo de que le imponga el gobierno alguna multa? Ok, son preguntas, ¿no? Según la OMS, este es un dato de fuente oficial, la OMS menciona que la pandemia por COVID nos está provocando un aumento del 25% en la prevalencia de la ansiedad y la depresión. Ojo con este tema, porque si estamos hablando del 25% de la población mundial, la ansiedad y la depresión es nuestra siguiente pandemia. Y es producto de estas medidas que hemos sufrido. Recordemos que no todos, yo soy psicóloga, no todos tenemos la capacidad y la fortaleza para poder salir adelante frente a un problema y darnos cuenta no de la pequeña foto, sino de la big picture y ver cómo son las medidas que en estos momentos buscan, entre comillas, protegernos, ¿no? Políticas, estas láminas son reales, políticas de gobiernos frente al COVID, y esto quiero que ustedes lo interioricen porque esto es un tema importante que trabaja la mente. Cuando los medios de comunicación usan una información para poder distorsionar el mensaje a través del miedo, ¿qué nos produce a nosotros en el cuerpo humano? Yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos países en estos últimos años. Aún en cuarentena, no he tenido, digamos, ningún tipo de problemas, ¿no? He sabido defender mis libertades, que eso es fundamental. Y la libertad es un tema que al final les voy a comentar. Pero esto tiene que ver mucho con las políticas de los gobiernos. Los gobiernos usaron el miedo para poder, entre comillas, prevenir. Entonces hay algo que no concuerda ahí. Si yo uso el miedo, estoy destruyendo la mente de las personas. Y si yo destruyo la mente, destruyo su sistema emocional, su sistema de respuesta autoinmune, porque el ser humano responde al medio externo. Y esa respuesta al medio, de su sistema, del propio sistema inmune, hay personas que pueden tolerarlo y hay otras personas que no. La prevalencia de la depresión y la ansiedad ha sido fatal para las personas de la tercera edad o las personas que han tenido problemas en su salud mental pero que no se han dado cuenta, porque muchas veces nosotros tenemos estrés, tenemos ansiedad, tenemos, digamos, problemas colaterales, pero con un problema más en el cual, si nos ponemos a analizar cómo fueron estos mensajes, nos destruyen.
lo más importante que tiene el ser humano, porque la seguridad y la salud parte del ser humano, de uno. ¿Qué busca la seguridad y la salud? La seguridad y la salud busca prevenir y busca proteger, pero también busca cuidar, pero cuidar la vida, no provocar a través de mensajes la muerte, porque esto no me produce vida. Estos mensajes que son reales están en la comunidad de Madrid. Lo saqué, le tomé foto porque estaban en las vallas, y ahora van a ver una foto aquí donde está Ayuso, la que fue nuestra presidenta de Madrid, ella con las, digamos, con estos temas de medios de información, medios de mensajes, ¿no? Para poder entregarnos a nosotros. ¿Qué nos entregó? O sea, si nosotros ponemos la mano al corazón, nos damos cuenta de que realmente nos produjo esos mensajes de esperanza y vida, o nos produjo miedo y muerte, temor. Y eso afecta a la salud mental. Estos fueron políticas públicas reales. En la primera parte vemos científicos y medios de comunicación. Esto es la parte en la cual cierto grupo de científicos llamados por el gobierno se prestan para poder cumplir una narrativa en la cual te obligan a través de mensajes, a través de medios audiovisuales, a través de lectura, que ellos están haciendo lo correcto por tu bien. Y los que en algún momento verdaderos científicos se dan cuenta de que esto no es el camino correcto, son censurados. Entonces, eso también nos permite a nosotros y nos debe de llamar la atención para reflexionar sobre qué pasó, por qué cierta medio, cierta voz fue aplaudida y cierta voz no fue, sino que más bien fue censurada. ¿Quién nos dice a nosotros qué es verdad y qué es mentira? Entonces es un tema que también les pongo para que ustedes lo analicen, ¿no? Como les menciono, la siguiente política pública fue el miedo. Como psicóloga les menciono que el miedo es un arma importante que se usa en los gobiernos. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual tú puedes someter a la población. Y es una forma en la cual incluso en las empresas no aplicas el miedo, pero sí aplicas el castigo. Te despido si no haces esto, cumple esta normativa, si no, te recorto tus días de trabajo, etcétera, ¿no? Ponen cierta barrera para que el trabajador ande totalmente, digamos, encasillado, ¿no? Digamos, con problemas, en vez de que sea una persona a la cual invitemos a que realmente se proteja su vida, ¿no? Entonces aquí hubo un marketing de guerrilla con acciones que incentivaron el terror, el temor, para generar a nosotros culpabilidad, ¿no? Porque eso se trata, yo te manipulo para poder controlarte, tu mente, tu salud mental, y poder hacer lo que el gobierno o los que están encima del gobierno desean. Y lo que es la parte de la coerción, ¿no? La coerción es el uso del poder, que también es otra arma que se usa dentro del campo de la psicología para poder usar el poder. Por ejemplo, esto fue una foto en el metro de Italia, donde los del ejército ingresaron para poder coercionar a la gente. Si es que los veía sin mascarilla, eran reprimidos y llevados incluso a un calabozo, ¿no? Entonces, esto nos debe de llamar a la reflexión, porque si alguien me presenta una buena política pública preventiva, por favor, envíenmelo. Yo no he logrado encontrar una política pública de los gobiernos frente a la pandemia en los últimos años, en estos 2 últimos años, que trabaje la cultura de la vida y que trabaje la cultura de la prevención, donde no haya censura y que haya libertad de que las personas puedan elegir el tratamiento médico que requieren, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver aquí las estrategias psicológicas, porque esto del proceso de salud mental, del deterioro
de lo que nos habla la Organización Mundial de la Salud, que es el 25% de la población que están con ansiedad y depresión, es que hay detrás todo un enfoque. Y esto se denomina las estrategias psicológicas. La primera estrategia es la manipulación. La manipulación es la forma en la cual yo uso los medios de comunicación para poder cambiar la forma de ver las cosas. Puedo yo, digamos, presentar solamente videos donde la gente se está muriendo y eso impacta en la mente, en la psique de la persona. ¿Por qué no llevamos a ver, en vez de manipular, por qué no usamos la prevención y le hubiéramos invitado a través de los medios de comunicación a que reforzaran el sistema inmune, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la manipulación fue atroz, los medios de comunicación todos se ponían de acuerdo, todos decían lo mismo, y si alguien por ahí decía no, o contrario a lo que ellos opinaban, era totalmente censurado. La otra estrategia psicológica es el neolenguaje, ¿no? Los psicólogos sabemos cómo usar el neolenguaje, cambiar una palabra para disfrazarla por otra, los denominados eufemismos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en plena pandemia, incluso en plena pandemia en el 2020, a finales de 2020, en España se comienza a, digamos, a comunicar la nueva política que querían ellos implementar sobre la ley del aborto, perdón, la ley de la eutanasia y del suicidio asistido. Lo debatieron y esta ley fue aprobada en marzo del año pasado, el 2021. Se aprobó este proyecto de ley de la eutanasia y del suicidio asistido. Y esa ley, muchos de los países la replicaron. No, la replicaron no para que salga como ley, pero sí que se debata dentro del Congreso. O en plena pandemia, muchos de los países promovieron el tema del aborto, pero no lo dicen ellos como el asesinato de un bebé dentro del vientre de la madre, ¿no? No lo dicen así porque obviamente eso choca. Entonces lo disfrazan la palabra con un eufemismo bonito, ¿no? Dicen, es la ley de la interrupción del embarazo. Entonces, en plena pandemia, sacaron estas leyes. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sacaron eso? Porque se dan cuenta que la sociedad está destruida, que la mente del ciudadano está destruida y que no va a reclamar, va a dejarse influenciar. Y ellos pueden avanzar en una agenda que tienen en común, ¿no? Es una agenda en común. Yo les comento que llevé en la CEPAL, la Agenda 2030, y también llevé varios temas que están relacionados a lo que es gobierno abierto, lo que es la parte de la igualdad de género. Conozco perfectamente todo este tema que se está manejando en muchas empresas, que usan lamentablemente la falta de la transparencia para poder lograr hablar con un lenguaje de la verdad sobre lo que son los planes que se proponen, ¿no? Saliéndome un poquito de este tema, la Agenda 2030 es una agenda que tiene 17 objetivos y que veo mucho que en Chile se está avanzando. Yo les pediría que ustedes reflexionen porque es una agenda que no es buena porque ustedes no la han creado. La han creado otras personas, pero no es la realidad de cada país requiere, ¿no? Entonces es una agenda que no nos está llevando para nada bueno. Ahora, regresando a mi tema, con el tema de ingeniería social. Ingeniería social se denomina la manipulación más macro que se hace con respecto a países, a ciudades, ¿no? Para poder trabajar la mente de las personas a través de edades. ¿Cómo influyo en la edad de un niño? ¿Qué hago para que este niño pueda sutilmente caer en el juego de que el COVID es un virus fatal, ¿no? Entonces trabajo con las empresas que producen muñecos y que a los muñecos también le ponen mascarillas. Entonces es una forma más sublime de que ellos adapten esto. Hay una ingeniería social de manipulación importante, de mensaje, de los medios de comunicación que cumplen un rol, de gente pagada para que puedan hablar
la narrativa que ellos quieren, ¿no? Todo eso influye al final en la mente de la persona que muchas veces no se da cuenta que está siendo manipulado, porque confía en su gobierno. Y eso es algo que también debemos de aprender a reflexionar. La seguridad y la salud es un eje fundamental, no solamente en las empresas, es un eje fundamental y estratégico en un país. Y debemos nosotros estar también participando en estas estrategias, que no nos hayan dejado de lado, porque no vi a los verdaderos especialistas dentro de la política. Los que estuvieron tomando decisiones son gente totalmente que no conoce, pero tienen otro interés, de cómo gestionar la parte de la seguridad y salud. No se dejaron, por ejemplo, un ejemplo más palpable es el tema de la Organización Mundial de la Salud, que sin haberlo escogido nosotros, nadie votó para que la Organización Mundial de la Salud nos dirija a nosotros. Pero ellos son los que nos dijeron a nosotros qué medicinas usar, que la pandemia era fatal, que tienes que vacunarte y tantas cosas más en las cuales nosotros no lo hemos elegido. Entonces, no pongamos nuestra soberanía como cuerpo, como ser humano, humanos de gente que no tiene ningún interés en cuidarnos. Algunas frases que se usaron y que cambia la percepción fueron: quédate en casa. Quédate en casa. Suena bonito, pero si tú te quedas en casa un día puede ser, pero un mes te destruye tu economía. Si no hay economía, no hay trabajo, perdón, no hay que comer. Y si no hay que comer, tú te mueres, ¿no? Imaginemos la gente que ha tenido que perder sus empleos. En mi país, en Perú, la tasa de informalidad ahora es más del 80%. Es decir, ellos viven del día a día. Y si le obligas a quedarte en casa, ¿cómo viven? Prácticamente los estamos condenando a morir. ¿Eso es prevenir? O sea, prevengo un virus que tiene una letalidad menos del 1% para matarlos de hambre, destruirles su esperanza de vida, destruirles esa esperanza de que ellos quieren salir adelante. No me parece, digamos, justo, ¿no? Otro tema es la frase que le escuchamos, ¿no? Lo hacemos por tu salud, lo hacemos por tu bien. ¿Realmente lo hacían por nuestra salud o por tu bien? ¿O detrás de esto hay una enorme corrupción? Esto también afecta a la salud mental, porque estamos dándonos cuenta en tiempo real quiénes son, al menos en muchos de los países, quiénes son los que nos están gobernando. Y es una parte en la cual, si tú aquí no estás bien, tú no puedes comportarte bien, ¿no? Aquí hay un excelente aporte que les permite a ustedes que también lo puedan visualizar. Incluso hay un manual de todo esto que se denomina The Biderman Chart of Coercion, o sea, la tabla de coerción de Biderman. Esta es fuente oficial del reporte de tortura de Amnistía Internacional. Y hay una serie de variables que este señor, cuando investiga, encuentra cómo se dan las torturas, desde la isolation, que viene a ser el aislarte. Esta misma tabla la vamos a encontrar, que es interesante que ustedes lo puedan conocer porque esto es parte de lo que es la psique humana. En la parte de lo que es el COVID, las mismas indicadores que encontramos en la tabla de Biderman, lo encontramos en la hoja de ruta por la cual los gobiernos coercionaron durante la pandemia. Es lo mismo, y ustedes van a tener la oportunidad de poderlo comprobar. Así que es un tema en el cual nos debe de llamar a la reflexión, ¿no? ¿Por qué yo les hablo tanto de la salud mental y la parte del gobierno? Cuando yo estuve en la CEPAL, en las Naciones Unidas, en Chile está la CEPAL, y llevé la Agenda 2030, nos dimos cuenta cómo era la relación directa de establecer las políticas públicas por países. Lo vimos, cómo se trabajan, a quién tú puedes vender un proyecto para que esto se pueda
digamos, promover dentro de un país, con quién tienes que hablar, cómo se hacen los lobbies, con qué congresistas, qué grupos o partidos políticos son más permisibles. Todos estos temas uno puede darse cuenta cuando ve la parte de la relación de la política pública y también la relación que existe entre la seguridad y la salud. La seguridad y la salud, nosotros lo tenemos aquí en las empresas, ¿no? Es lo más conocido, y creo que las industrias mineras, hidrocarburos, industrias que han venido de Europa o de Estados Unidos, tenían una cultura fuerte, ¿no? Un plan, incluso una herramienta de gestión importante dentro de su organización. Pero que esto nos choca cuando comenzó esta pandemia, porque también hablaban de la seguridad y de la salud. Pero aquí no se desarrolló, al menos no vi, que se desarrolle un equipo multidisciplinario. Yo les comento un caso muy particular. En España, el ministro de Salud, Ila, mencionaba que todas las políticas de mascarilla, de quedarte en casa, de cuarentena, de lockdown, todo esto, fue porque él tenía un equipo multidisciplinario potente, ¿no? Cuando los abogados le comenzaron a pedir la solicitud para que él demuestre quiénes eran estos científicos, este grupo multidisciplinario, pues él al final dijo que no tenía, ¿no? Entonces, así de simple lo dijo. Entonces, coercionó a su gente o inventó estas políticas en función a gente que no existía. Entonces te das cuenta que hay una manipulación que es la mentira detrás de este señor. Y les comento otro caso que también pasó en Europa. Ellos piden mucho, quédate en casa, ¿no? Que lo hacemos por tu salud, por tu bien. Pero hace un par de semanas, la semana pasada, Boris Johnson casi es sacado del gobierno de Inglaterra, del Reino Unido, porque él en plena pandemia, él participó en más de 10 fiestas cuando él obligaba a su gente a que se quede en casa, cuando él veía que su gente se destruía, porque la salud mental es distinta para cada persona asume con fortaleza de acuerdo a cómo está por dentro, cómo nos sentimos, qué tan potentes estamos por dentro. Y las personas que son más frágiles, como nuestros padres, nuestros ancianos, son los que han sufrido. Y en Europa, la mayoría de los lugares donde son estos centros de guardería de ancianos fue lo que sufrió la mayor muerte, porque incluso hay informe de la Cruz Roja Internacional que menciona cómo encontraron a los cadáveres de los ancianos abandonados, muertos de hambre, o que les rociaban el químico y el químico era tan malo que se morían ahogados. Entonces, hay un tema importante, ¿no? Esto que nosotros estamos viendo viene desde arriba. No solo es el gobierno quien establece la política pública del cuidado, que debería de ser esa la palabra, ¿no? Política pública del cuidado frente a una nueva enfermedad. Bueno, vengan todos los mejores, que vamos a formar un equipo multidisciplinario para poder brindar la mejor atención para mi gente, pensando en todos, para todos. Pero no fue así. Nos suprimieron, nos metieron miedo, nos asustaron, nos prohibieron trabajar, nos coercionaron lo más sagrado que tiene el ser humano, que es la libertad. Y la libertad de hacer muchas cosas, que hasta es esa la libertad de poder elegir qué medicamento debo yo de consumir. Entonces, un organismo supranacional, en este caso aquí menciono la Organización Mundial de la Salud, que es un brazo articulador de las Naciones Unidas, la Unión Europea, que tiene a todo el cúmulo de países que forman parte de este círculo, la CDS, que también de ahí, y la universidad o el hospital Hopkins, que es donde tú veías, ¿no?, la información de cómo los países iban con los casos del COVID y todo eso. Entonces, era todo un tema que
provocaba pues al principio como un sentido de que podías confiar en ellos, pero en la práctica cuando ya los ves, cómo ha pasado, qué han hecho, por ejemplo, no teníamos, cómo murieron nuestros abuelos, nuestra gente mayor de edad, solos, abandonados. Tú los dejabas y ya no sabías cómo iban a salir, todo eso afecta a la mente. Yo he tenido gente, trabajadores, que hasta el momento no pueden ponerse de pie, ser fuertes, recuperar su autoestima. ¿Por qué? Porque están mal, han perdido su familia, han perdido 3, 4 miembros de su familia, porque los dejaban en el hospital y sobre todo en mi país, en Perú, y ya no regresaban. No sabemos qué habrá pasado con ellos porque no hay tampoco autopsia, ¿no? No nos dejaron ver sus cuerpos. Entonces, todo eso nos hace pensar qué pasó y qué no debería de suceder. Porque ahora nos están, digamos, generando, ¿no?, cierto terror con nuevas variantes o con nuevos virus. Pero regresando a mi tema del impacto en la mente, lo que produce estas políticas es sumisión. Sumisión significa que una persona acata la orden sin cuestionar. ¿Y por qué se da esto? Porque cuando tú generas miedo, la persona tiene un problema en poder asimilar un razonamiento, porque le destruyes la capacidad en su cerebro de poder pensar y analizar y reflexionar. Ya no lo hace por miedo. El miedo es una palabra que lo vemos comúnmente, pero es una máquina aterradora en la parte humana. Con el miedo tú puedes someter. Nada más veamos cómo nosotros con miedo podemos, muchas veces hacemos sin querer, ¿no?, a nuestros hijos, oye, no hagas esto, y le metemos quizás miedo, pero hacemos un control en este campo de la sumisión que la persona acata las órdenes. Y esto me pasó un caso, por ejemplo, en España, en el cual hijos quieren que sus padres puedan disfrutar ya la libertad, tal como ellos lo gozan, y sus padres no pueden, están con la mascarilla, y le tienen un terror el salir. Entonces el terror a salir, porque ya le trabajaron la mente, ¿no? Tú le pones las noticias están totalmente estructuradas. Mañana, porque es desayuno, mientras estás comiendo, está alimentando tu mente de destrucción. En el mediodía también te ponen noticias que son de impacto negativo, no te ponen impacto positivo, porque eso lo relacionan con el alimento fisiológico, el alimento natural que requerimos, y el alimento de destrucción, que es para la mente, y también te lo ponen la cena, ¿no? Entonces, en estos 3 bloques te trabajan tanto los medios de comunicación, que si tú tienes a una persona de la tercera edad mirando la televisión, le destruiste su mente. Esta persona va a hacer lo que uno quiere que haga. Entonces, esta persona, estos amigos me comentaron, ¿qué puedo hacer para poder ayudar a mis padres? Porque le tienen un terror salir, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros nos aperturemos a cuestionar y a defender sobre todo esta libertad, porque sin libertad no hay las demás cosas que requerimos. Y luego el siguiente impacto es el control, ¿no? ¿Para qué quieren el control? ¿Por qué quieren el control? ¿Por qué hay ahora, o sea, nos sentimos felices porque entramos en el mundo digital, la ciudad inteligente y todo eso, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de este control? De tener una vacunación, que si no la tienes, si no tienes, antes eran con una era suficiente, luego te dijeron que con 2. Hace un par de días Bill Gates ha mencionado que probablemente se va a requerir vacunación todos los años. ¿Y qué pasa con el ser humano? El ser humano tiene un sistema inmune, el ser humano es una máquina perfecta. Y ahí parte el tema de la autoestima, ¿no? Si nosotros nos aprendiéramos a amar y conocernos, no necesitaríamos lo demás, porque nuestro sistema inmune es una máquina perfecta. Yo les comento, no estoy vacunada, no me he enfermado que he estado aquí, y salgo y hago mi vida de lo más normal, y he podido viajar y no he tenido problemas, porque en primer lugar he defendido muy bien mis libertades.
que es lo fundamental, es lo más sagrado, ¿no? No he tenido problemas, a veces trabajo o converso con gente de la tercera edad, con niños, o sea, el miedo lo perdí, no dejé que me sometiera y no dejé que haya control en mí. Este es el tema. ¿Qué va a pasar ahora con estas siguientes, ¿no? Que nos comienzan a aterrorizar los medios de comunicación? El monkeypox o el virus del mono, o la guerra de Ucrania con Rusia, y la escasez de alimento, y qué va a pasar. Entonces están continuamente bombardeándonos con mensajes que son totalmente negativos en vez de ayudarnos a fortalecer. Porque todo tiene un porqué. Ustedes saben que el solo hecho de exponerte 10 minutos afuera y recibir los rayos del sol que tu cuerpo requiere, te llenas de vitamina D que necesita tu cuerpo. Y la vitamina D es un importante factor que requiere tu cuerpo para desarrollar su sistema inmune. Y si estás todo el día metido con miedo, el miedo te destruye tu sistema inmune. Y a su vez no recibes la alegría, por ejemplo, el mismo hecho de salir, mirar, disfrutar, tocar la tierra, abrazar. Eso es vida, pero eso nos las quitaron. Entonces yo les invito a que reflexionemos. ¿Eso fue prevención o fue destrucción? Porque podemos decir, no, pero fue para prevenir. ¿Y en qué preveniste si seguimos en algunos lugares coercionados, que nos obligan a hacer ciertas cosas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue? ¿No? Si seguimos. Nos mintieron con que en 3 meses volvíamos a la normalidad, ¿no? Que era la nueva frase que usaban, pero no, porque te testeaban, ya que hay un dato importante, el uso del testeo, ¿no? El testeo del PCR. Yo les invito a ustedes a que averigüen quién fue Kary Mullis. Fue un premio Nobel que desarrolló el PCR, y él lo dijo, que su test no servía para medir ningún virus, pero eso fue la herramienta en la cual casi todos los gobiernos lo usaron para poder, digamos, controlar y someter a la gente y sufrir y incrementar la estadística, ¿no? Porque sin eso, ellos no tienen cómo, digamos, aumentar la estadística de gente que está relativamente con el COVID, porque si ese algodoncito, ese test te dice que sí, tú estás enfermo, entonces le hacen caso a eso, pero tú estás bien. Otra palabra que crearon fue el asintomático. Entonces, yo les invito a que vayamos a la esencia, ¿no? ¿Qué significa el asintomático? Porque es un trabajo de ingeniería social importante que han realizado, y lo decían todos, doctores, lo decían los medios de comunicación, el asintomático, estaba bien, pero ahí en el papel que le entregaba el doctor le decían, no, tú eres un asintomático. Entonces, eso que le introducía de nuevo en el lenguaje de programación neurolingüística, en el cerebro, le cambias la percepción de la persona y se siente enferma, solamente con decirle que eres un asintomático. Pero veamos a la realidad, asintomático significa sin síntomas, o sea que no tiene síntomas. Entonces nos han trabajado tanto el lenguaje que nos hemos descuidado. ¿Hasta qué punto nosotros hemos podido salir de esto fácilmente? Porque no, como les vuelvo a mencionar, este virus es un virus que su tasa de letalidad es menos del 1%, que lo aparentaron y lo hicieron crecer para saber qué objetivos quieren. Ese es otro tema, pero lo lograron, porque con el miedo coercionaron muchas cosas. Problemas más frecuentes en la población, miedo. Miedo es la destrucción, como les manifesté. Usan el miedo para todo. Depresión, obviamente la gente sufre la depresión por el hecho de no contar con la vida normal que antes tenía, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, agorafobia, obsesivo-compulsivos que se están echando gel a cada momento. Entonces eso también, ustedes pónganse a pensar, nuestra piel es una nariz gigante, entonces el alcohol que tú le colocas a cada momento ingresa a tu cuerpo. Ponte a pensar lo que estamos haciendo para prevenir. Y recuerda que han usado mucho el tema del eufemismo o el cambio también del lenguaje, ¿no? Y la tasa de suicidio es enorme, sobre todo aquí en Europa.
es enorme. Niños, por ejemplo, en los efectos de las mismas vacunas, ¿no? Los efectos colaterales, que hay informe del VAERS, que es de Estados Unidos, y del Eudravigilance, que es de Europa, donde están relativamente, digamos, presentando los efectos colaterales que está teniendo las vacunas, ¿no? Entonces, también tenemos que reconocer que la vacuna está en tercera fase, o sea, no es una vacuna, pero le llaman vacuna, y está en tercera fase. Entonces, todas estas cosas son importantes dentro del campo de la seguridad y la salud. Impactos que han afectado en nuestra parte psicológica y nos han hecho ser vulnerables, ¿no? Los ancianos que tienen obviamente un sistema inmune deficiente por su propio nivel, que está en decrecimiento, sufren enfermedades patológicas. Niños y mujeres confinados en casa, víctimas que es de violencia doméstica, que por ejemplo este también es otro tema que se ha visto enormemente incrementado, ¿no? Abusos de niños, ¿no? Abusos. Personas con enfermedad mental previa, por ejemplo los niños que sufren de autismo, personas con problemas de salud, etc. El siguiente impacto, de acuerdo a lo que es la situación de confinamiento, el tiempo prolongado de cuarentena, miedos y temores en relación con la infección, la frustración, el aburrimiento, suministros básicos inadecuados, información inadecuada o escasa de las autoridades de salud pública, pérdidas económicas y el estigma por la propia infección, ¿no? El estigma de que tú tienes el COVID, o el estigma de que tú no te vacunaste, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay toda una presión social en torno a eso. Y manifestaciones neuropsicológicas, delirio, depresión, ansiedad, fatiga, estrés, miedo, insomnio, obsesivos compulsivos o la agorafobia, ¿no? Nosotros vemos en la parte de lo que es el iceberg de la salud mental, una partecita del ser humano. Quizás el momento en que tenemos contacto y conversamos un par de palabras, pero ¿qué hay detrás, no? ¿Cómo ha quedado? ¿Qué vamos a hacer con respecto a todas estas personas que están sufriendo en silencio? Y más aún en nuestro trabajo. En nuestro trabajo que si la parte mental está mal, esta va a ser una persona que va a tener una alta prevalencia de poder accidentarse, porque obviamente su parte más profunda está mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué planes hay para ellos, ¿no? ¿Qué hacer frente a las siguientes pandemias? Yo recomiendo prevenir. ¿Pero qué es prevenir? Es anticiparnos. Es conocer de antemano lo que puede suceder y qué es lo que no deberíamos de aplicar en estas siguientes pandemias que nos están ya anunciando, ¿no? Como la viruela del mono, como la viruela del mismo virus del COVID-19, que tiene siguientes mutaciones. Hay que participar, no quedarnos solos en el ámbito en el cual nos desenvolvemos, sino que hay que participar y comprometernos en donde se toman las decisiones. ¿Y dónde es eso? En los gobiernos. Nuestra voz también tiene que ser escuchada. No nos pueden callar. No puede haber censura en la parte también científica porque ya entramos a un totalitarismo, ¿no? El totalitarismo de típicos gobiernos comunistas que se están imponiendo a nivel mundial y que debemos nosotros defender porque es el bastión que nos corresponde dejar a nuestros hijos. ¿Qué futuro le vamos a dejar a ellos? Si ustedes hacen una retrospectiva, esto no fue un tema sanitario. Esto fue un tema de control, del control para llevarnos a una agenda más macro. No crean que la Unión Europea es una institución democrática, no lo crean, para nada. Vean nada más lo que la sociedad en Francia con Macron hacía, porque Macron, al igual que Draghi de Italia, comenzaron a obligar, si no eran despedidos los que no se vacunaban. Pero que no me habían dicho al principio de que no iba a haber coerción. Claro que lo estaban haciendo. Y aquí la sociedad se tuvo que levantar, marchas y marchas, cada sábado salía la gente a protestar, a defender sus libertades. Y a través de eso cayeron muchas
Muchos del pasaporte, por ejemplo, iban a imponer a través de la Unión Europea el pasaporte COVID, pero no lo lograron, ¿no? Con la unión, con la participación de la sociedad desde donde estemos, ¿no? ¿Y qué promover? Promover estas políticas sanitarias de vida. Sin vida no hay seguridad, no hay salud. Promover la cultura de la vida, yo le denomino, ¿no? La cultura de la vida que, imagínate, hace un par de días vi en el periódico aquí que eh, Starbucks va a financiar viajes a sus trabajadores para que puedan realizarse abortos o cambios de sexo. Starbucks. Pero luego me comencé a ver más información y no solamente es Starbucks, está Google, está Tesla, está Amazon y otras empresas más que no recuerdo. Entonces ellos o sea, el empresario, ¿qué está pensando? ¿Cómo está promoviendo una cultura del asesinato de un niño o de un bebé? Eso a mí no me cabe en la cabeza. Y los que trabajamos en seguridad y salud no deberíamos de promover ese gerente, y ahí está el Comité de Seguridad y Salud. ¿Qué es? Entonces, ¿qué estamos promoviendo en la organización? ¿Estamos promoviendo vida? ¿Estamos promoviendo cultura de la muerte? Es una locura, pero no debemos de permitir que esas agendas entren a nuestras organizaciones y destruyan lo más valioso que tiene la persona, la vida. Acá hay una serie de proyectos que nosotros podemos desarrollar para promover. El escuché al anterior expositor, temas desde, por ejemplo, inteligencia emocional, desarrollar tu fortaleza desde adentro, desarrollar mindfulness, desarrollar temas que te permitan ayudarte a ti a ser fuerte. Y eso es algo que yo les invito, lo practico y lo hago. Ser fuerte desde adentro significa que uno tiene que tomar conciencia desde adentro. Nuestra autoestima tiene que ser fuerte y no dejarnos que otros nos dominen. Darnos cuenta, porque cuando tu fortaleza interior es fuerte, tú tienes conciencia y te das cuenta de lo que pasa. Ves la big picture, como se dice, ¿no? Reforzar la familia. Estos tres ejes que son, ¿cómo les puedo decir? Fáciles, es fundamental. Sin vida, sin familia y sin libertad, no hay seguridad y salud. Como el ejemplo de Starbucks. ¿Cómo le podríamos nosotros promover a un trabajador que ama a su familia y que su familia le ama y por eso le espera completo, sin ningún tipo de accidente, si le estamos promoviendo a la agenda del aborto o la agenda del cambio de sexo? No hay coherencia, ahí hay una disonancia cognitiva. ¿Cómo voy a promover la vida cuando estoy asesinando? Ya no sería una empresa que esté trabajando la seguridad y la salud. Esa agenda nos espera y tenemos que ser fuertes para poder enfrentar y afrontar. El discurso de la seguridad y de la salud sea la cultura de la vida, impregnada en nuestra piel, porque tenemos personas, las personas no son objetos, sienten, necesitan, nos necesitamos todos, nos necesitamos. Con esta energía podemos nosotros afrontar cualquier problema. Y sobre todo la libertad. La libertad es lo más sagrado que tenemos. Si defiendes tu libertad, vas a defender todo lo que concierne la parte de la seguridad y salud. Por eso que es importante que en un comité de seguridad y salud se trabaje estos ejes también y que formen parte de los valores. No es tanto los valores de la inclusión, del orgullo. Y ponte a pensar, ¿realmente incluyen al verdadero que debe de ser incluido? Si nos ponemos un poquito a pensar, siempre y cuando respetando todo, estos tres ejes para mí es fundamental para trabajar el tema de la seguridad y la salud. Así que no existe seguridad y salud sin estos tres fundamentos que les acabo de mencionar. Gracias. Mi lema es que quiero hacer de la cultura de la prevención una forma de vida y que genere impacto en la parte personal, en la parte empresarial y en la parte social. Muchas gracias a todos. Gracias, Carmen. Comenzamos con la ronda de preguntas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, lo puede hacer por el chat de YouTube o por el chat de Zoom. Tenemos unas preguntas que me llegaron y dice,
Andrea dice, según lo expuesto, ¿cuál sería la campaña adecuada para hacer conciencia en la gente si a pesar de estas medidas que fueron enfocadas en el miedo, no resultaron? Mira, lo fundamental en una organización son las campañas que busquen el cuidado de la persona en su integridad, el cuidado de la vida, el cuidado de prevenir. El tema de prevención abarca muchos ejes, pero la prevención es cómo yo hago que esta persona interiorice el cuidado y la protección frente a una enfermedad, a un nuevo virus. ¿Cómo yo hago con esto? Se ha demostrado a lo largo de estudios que el miedo es un arma o es una herramienta, llamémosla así, que en vez de ayudar a promover una buena autoestima dentro del trabajador, lo destruye, le genera desconfianza y también le genera cierto rechazo. Si nosotros hacemos la prueba frente a casos similares, y yo le he tenido porque he tenido oportunidad de trabajar en un sector de petróleo, por ejemplo, en el cual me decían, pero Carmen, los trabajadores necesitan que les castiguemos. Bueno, apliquemos esa, digamos, esta variable contigo mismo, ¿no? Si hacemos y tomamos malas decisiones, ¿estarías de acuerdo con el castigo? El ser humano no va por ahí. El ser humano es un ser en el cual, si tú le orientas bien, si tú construyes bien la parte interna, él te va a dar buenas respuestas. Otro ejemplo en la cual participó fue que realicé un coaching a un trabajador que era un expresidiario que trabajaba para una empresa pesquera y que este expresidiario era el hombre más soez. Incluso provocaba temor en su gente. Entonces la gente le hacía caso solo por el temor. Logré trabajar en un proceso de 6 meses más o menos en el cual él cambió la forma en la cual él actuaba, porque le di poder a él para que sea líder. Y si le di poder a él, le empoderé a él para que sea líder, el buen líder que requiere su gente, él logró entender ese mensaje. Y trabajé esos buenos temas que se necesitan para no llevarlo y promover el miedo y el temor que él estaba haciendo, ¿no? Con un buen liderazgo, con una buena cultura, con un buen mensaje, ¿ya? Con un buen tema de, digamos, de creación de valores corporativos, de promover la vida, de ejemplificar, de ser líderes. El trabajador cambia, y cambia para bien. Aquí la política no fue la mejor. La política, en cuanto a las campañas, fueron de destrucción. Así que yo, yo le comento eso para que nosotros podamos estar atentos con este tema, ¿no? Disculpen, entró una llamada. Eh, Carmen, yo creo que va un poco de la mano con lo expuesto. Jocelyn me indica y dice, pero si no se ha dado por terminada la pandemia por COVID, ¿cierto? ¿Cómo se puede prevenir? Eso va de la mano que en algún momento indicó que ocupamos malas herramientas preventivas. Exactamente, ¿no? Es que hay ciertos lugares, por lo que yo observo es que en América Latina, en ciertos países como Perú, Chile, eh, el tema de la pandemia aún sigue prevaleciendo, pero aquí en Europa prácticamente ya no está. No está, o sea, tú haces tu vida normal. Como yo les mencioné desde un inicio, yo desde junio del 2020 en Madrid, que se abrió todo, yo no he tenido por qué usar una mascarilla, por ejemplo. Eh, y esto lo observo porque, y es más, yo no estoy vacunada. Entonces son temas en los cuales eh, tiene que ver mucho el gobierno, la política del gobierno que está aplicando con su gente, con sus ciudadanos. Y cuando no hay esta libertad, esta capacidad de libertad, porque aquí en Europa lo que he podido observar es que la gente sabe muy bien sus derechos. Es fundamental, sabe muy bien. Aquí están muy bien, digamos, eh, es muy conocido que la gente acá no es que revise una sola información y con esa se queda, no.
Acá la gente sabe muy bien sus derechos, conoce sus libertades, sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Bajo estos temas. La pandemia, para algunos, como menciona usted, en algunos lugares ha terminado, en otros prácticamente depende del gobierno. Hay que aplicar políticas preventivas que ayuden a fortalecer la parte humana, ayudar a construir una sociedad en la cual el ser humano, el trabajador o el que forma parte de esa sociedad, sea una persona en la cual también participe en estas decisiones. Gracias, Carmen. A ver, hay hartas preguntas, pero vamos a elegir la última antes de despedir. Dice, las personas han cambiado. ¿Qué viene ahora en el ámbito laboral, en el área psicosocial? Esta la realiza Carlos León. Sí, mire, en el aspecto del riesgo psicosocial se tiene que trabajar más. Las organizaciones tienen que, digamos, promover prácticas que ayuden a que su gente tenga un mayor cuidado en la parte de la salud mental. Como mencioné en el cuadro anterior de la OMS, el 25%, y este es un cuadro que le han pedido a la OMS desde tiempo, el personal que ha estado, digamos, queriendo recibir información porque no sacaban esta información sobre cuál es el efecto de la pandemia, y que recién este cuadro ha salido, el 25% de la población sufre de depresión y ansiedad ahorita. O sea, están en estos momentos con problemas. O sea, esta es la próxima pandemia, la pandemia en la cual la psique humana va a estar totalmente deteriorada. Y esto nos trae a nosotros una reflexión importante porque nosotros somos seres emocionales. Si la parte humana, la parte mental no está bien, no vamos a estar bien. Y cada persona genera un impacto. Es decir, mi forma de ser genera un impacto en las personas que forman parte de mi entorno. Si yo estoy mal, eso también le genera mal a ellos. Entonces, las empresas lo que tienen que realizar es todo un compromiso en la parte del riesgo, en la parte del riesgo psicosocial, pero también un monitoreo de su salud mental, que se promuevan las labores de los psicólogos, que realicen temas preventivos de ayuda, y un tema que aquí, por ejemplo, en Europa yo veo que se está desarrollando mucho es el tema del desarrollo interno de la persona desde adentro, o sea, fortalecer a la persona desde adentro, ayudarlo a que la persona crezca desde adentro, con técnicas de concientización, técnicas de yoga, técnicas de mindfulness, técnicas de, digamos, que le permita a la persona expresar todo el malestar que tiene, porque a veces se queda con esa información. Eso hay que llevarlo a la práctica. Entonces, son pequeñas cosas. Miren que, por ejemplo, en las técnicas de conversación, son talleres de 10 minutos que se tiene con los trabajadores para que ellos hablen los problemas, porque no lo hablan, y al no hablarlo se quedan con ese problema y este puede producir un efecto de algún riesgo o accidente, ¿no? Entonces, hay que usar las herramientas de ayuda en la parte emocional para que refuerce la parte mental. Otro tema que es importante sobre todo es el tema de la programación neurolingüística, usar las herramientas del cambio del lenguaje, ¿ya?, para poder nosotros ayudar a las personas. Así como nos enseñaron fotos de terror, construyamos fotos de unión, de amor, de unidad, de alegría, de risas, de esperanza, de positivismo, ¿no? Necesitamos esa psicología positiva dentro del campo laboral, porque nuestra gente está sufriendo callado, en silencio, y eso es lo peor, porque vemos la cara, pero no vemos cómo está dentro, ¿no? Entonces, y ese es un tema que nosotros tenemos que recuperar, ¿no? La alegría, tenemos que recuperar la alegría. Exacto, algo súper importante, la alegría ante todo. Carmen, agradecer toda la respuesta y la gran ponencia que nos presentó hoy día. La despedimos con un abrazo a la distancia y agradecemos que haya tomado su tiempo en su agenda y haya podido compartir con nosotros el tema presentado el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo fraterno y continuos éxitos. Muchas bendiciones. Gracias, igual.